Buenos días a todos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Feliz día del Señor también para cada uno de los que estamos acá y poder disfrutar y escuchar la palabra de nuestro bendito Redentor. Y hoy continuamos con nuestra serie en el libro de Hebreos sobre los héroes de la fe, llamados a vivir por fe. Y hoy vamos a continuar y vamos a estar leyendo los versículos 23 al 31 de Hebreos 11. Les quiero pedir si por favor me acompañan leyendo estos pasajes, si se pueden poner de pie y podemos leer juntos la palabra del Señor y después encomendar este tiempo al Señor en oración. Dice Hebreos 11, 23 al 31, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto, no temiendo la cólera del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron por el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta es la palabra de nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana y el privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra y poder escuchar, poder meditar en ella, poder ser exhortados, ser animados, ser consolados por medio de ella. Señor, le pedimos que por favor alumbre nuestros ojos, Señor, ilumine nuestro entendimiento para que podamos ver cosas maravillosas en esta palabra, Señor, y que podamos, Señor, deleitarnos más en su carácter, en su bondad, en su fidelidad, en su amor inagotable que ha tenido con nosotros, Señor. Le pedimos, Señor, que la palabra que escuchemos sirva para que podamos ser alentados a caminar por fe, aun cuando no sabemos, Señor, hacia dónde usted nos lleva, pero confiamos en que usted nos guía, que usted nos dirige, que usted nos sostiene y que usted nos acompaña. Señor, por favor, Señor, ayúdenos, quite todo afecto por el mundo, Señor, por la carne, por lo terrenal, y que podamos, Señor, fijar la mirada en el galardón y fijar nuestros ojos en el invisible, como lo hicieron todos estos hombres, Señor. Le pedimos, Señor, que salgamos de aquí queriendo conocerle más, caminar más cerca de usted y amarle con mayor ternura. Todo esto se lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Pueden tomar asiento. George Mueller fue un hombre que sin duda caminó por fe. Quizá algunos ya han escuchado la biografía de este hombre o están familiarizados con él. Él era un destacado misionero y predicador, pero también George Mueller fue un hombre que se encargó de la administración de unos orfanatos que tenía el propósito de cuidar a los niños que eran abandonados en las calles. Hay tantas anécdotas que se mencionan sobre la fe de este hombre, pero quisiera contarle acerca de una en particular. Se dice de que George Mueller iba en barco transitando del Atlántico e iba hacia Quebec desde Inglaterra. Y él le dice al capitán del barco que él necesita llegar a su destino el sábado por la tarde. A lo que el capitán del barco le dice: eso es imposible, no miras las tinieblas, la neblina que hay ahorita, no es posible que lleguemos el sábado. A lo que Mueller le contestó: yo no tengo mi vista puesta en la densidad de la neblina, sino en el Dios viviente, quien controla cada circunstancia de mi vida. Y ellos se fueron a orar juntos
Y el capitán, mientras está narrando esta experiencia que tuvo con George Mueller, él dice que la oración de este hombre fue tan simple como que si pareciera que la hizo un niño de 5 o 6 años. Después de que terminaron de orar, el capitán le pregunta a Mueller si él también debería de orar, a lo que George Mueller le contesta, no, por 2 razones. Número 1, le dice, yo no creo que usted tenga la fe de que Dios va a obrar. Y número 2, yo sí creo que Dios ya ha cumplido lo que le he pedido. Entonces, dijo también Mueller, capitán, he conocido a mi Señor por 57 años y no ha habido un día en cuando no he conseguido una audiencia con el rey. Levántese, abra la puerta y verá que la neblina ha desaparecido. El capitán narrando dice, me levanté y efectivamente la niebla había desaparecido y el sábado por la tarde George Mueller llegó a su destino. Entonces, si nos fijamos, la fe nos permite ver más allá de las densas neblinas que podamos tener. Quizá esto fue algo que pasó literal, pero en nuestra vida la fe nos va a permitir poder ver a Dios aún en medio de los días nublados. En aquellos días en los que pensamos que el sol no está, que no hay luz, y vemos solamente las nubes, la fe puede ver a través de esas nubes y continuar viendo el sol. Sin duda la fe es capaz de ver a Dios en medio de las tribulaciones más oscuras. Si hacemos un breve resumen de todo lo que hemos venido estudiando acerca de la fe ahorita en Hebreos 11, podremos decir que primeramente la fe es la convicción que espera ver cumplidas las realidades que no vemos. Esto lo encontramos en el versículo 1 cuando se nos describe qué es la fe. Dice la firme seguridad de las realidades que esperan. También aprendemos que por la fe, según los versículos 2, 4 y 5, se alcanza buen testimonio. Versículo 3 nos dice que por la fe entendemos el poder creador de Dios. Entendemos que Dios hizo las cosas de la nada, no necesitó de nadie más que solamente Él para crear todas las cosas. En el versículo 6 se nos dice que es imposible que agrademos a Dios sin tener fe, sin importar las cosas que hagamos. También Pablo dice, lo que no es nacido de la fe es pecado. Por lo tanto, nosotros somos llamados a vivir por fe y así agradar a Dios. También en los versículos 6 al 9 se nos dice que la fe nos saca de nuestra comodidad y recordamos el ejemplo de Noé y el ejemplo de Abraham, que fueron llamados a hacer algo a lo cual ellos no habían escuchado antes. No tenía sentido quizás para ellos el construir un arca o salir de la tierra donde habían sido criados a una tierra que el Señor les iba a mostrar. Vemos que la fe hace eso en nuestras vidas, nos saca de la comodidad. También la fe confía en que Dios tiene planes mejores de los que podemos imaginar. Esto lo encontramos en Hebreos 10 y 16, donde dice de que los patriarcas, porque tenían una esperanza más grande, dice que esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el Señor mismo. En el versículo 16 también dice de que ellos aspiraban a una patria mejor, es decir, una celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzaba de llamarse el Dios de ellos. También vemos en los versículos 11 y 19 que la fe cree que lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Y en este caso vemos el ejemplo de Sara, que siendo estéril recibió poder para concebir y dio luz a un hijo en edad ya muy avanzada. Y en el 19 también vemos de que Abraham ofreció a su hijo creyendo que Dios era poderoso aún para resucitar de entre los muertos. Entonces vemos que la fe no conoce límites en cuanto al poder de Dios. Y la semana pasada estudiábamos con Pastor Sendik versículos 20 al 22, donde dice que la fe se aferra a las promesas de Dios. Es decir, vemos el ejemplo de que José dio anuncio de que iban a salir y dio incluso instrucciones acerca de qué hacer con sus huesos. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a continuar estudiando los héroes de la fe en la historia de Israel. Y llegó el momento de hablar de quizás uno de los profetas más nombrados, quizás el más prominente en el Antiguo Testamento. Tanto es así que en Deuteronomio 34:10 se dice de que nunca jamás hubo
en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. En Números 12:3 también se nos dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sin duda podemos aprender muchas cosas acerca de la vida de Moisés. Podríamos aprender de su liderazgo, podríamos aprender de su carácter, podríamos aprender de su mansedumbre, podríamos aprender de su servicio y devoción a Dios. Sin embargo, el día de hoy lo que nos interesa es aprender acerca de la fe de Moisés y que juntamente con la fe de Rahab dieron testimonio de haber agradado a Dios, y el día de hoy nos van a permitir esos testimonios también nutrir nuestra fe y poder caminar con confianza en el Señor. Entonces, dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Si se recuerdan, el Éxodo 1 comienza donde termina Génesis. Nos empieza a decir cómo fue que el pueblo fue creciendo y fue multiplicándose. De hecho, en Éxodo 1:7 dice, y los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aquí es importante que en Éxodo nosotros tengamos en cuenta que se está intencionalmente ocupando mucho lenguaje que encontramos en Génesis. ¿Por qué? Porque queremos conectar las historias. No podemos verlas de manera aislada, sino que estamos viendo cómo se va desarrollando la trama redentora. Comienza con el evangelio dado a Adán y Eva en el huerto en Génesis 3:15, y cómo esto va ampliándose más y más, teniendo su cumplimiento final en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos de que los israelitas fueron creciendo, se fueron multiplicando, pasan los años, y luego de que muere José, se levanta un faraón que no conocía a José. Eso lo encontramos en Éxodo 1:8. Y cuando se vio atemorizado por pensar de que estos israelitas fueran a unirse con sus enemigos, ideó un plan perverso de asesinar a todos los bebés varones hebreos que nacieran. El paralelo con Herodes es sin duda intencional, pues otro rey que, temiendo ser derrocado por un nuevo monarca, ordenó la matanza de los niños menores en Belén y en sus alrededores, según nos registra el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿quiénes fueron los padres de Moisés? Inmediatamente en la historia de Éxodo 2 y en Hebreos no se nos dan los nombres, pero según los registros de la Escritura se nos dice que la madre de Moisés se llamaba Jocabet, que significa el Señor es glorioso, y el padre de Moisés se llamaba Amram, que significa el pueblo es exaltado. Entonces, cuando nosotros leemos estos nombres, vemos de que nos dan un preámbulo de lo que nosotros podemos esperar acerca del libro y de lo que Dios va a hacer en medio de su pueblo. Dios se va a glorificar, pero también Dios va a redimir a su pueblo. En Éxodo 6:20 también se nos dice de que Amram tomó por mujer a su tía Jocabet, sumado al hecho que también Números 26 dice de que ella le nació a Leví en Egipto. Los estudiosos dicen de que Jocabet tenía alrededor de 176 años cuando concibió a Moisés. Entonces vemos de que esta historia del nacimiento de Moisés realmente sí es milagrosa. Primero, porque el bebé es preservado en medio de un edicto que ordenaba la muerte de él y de todos los demás bebés hebreos, y una mujer que está dando a luz, llegando casi a su segundo siglo de vida. Entonces, estas cosas son muy importantes a tomarlo en cuenta porque nutren nuestra fe, nos hacen ver de que no hay nada que sea imposible para Dios, nos hace ver el poder de Dios en medio de todas las circunstancias y adversidades. Podemos confiar en que Él está obrando en nuestras vidas. Ahora, dice que cuando Moisés nació por fe, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. La pregunta sería,
¿qué espectacular hay en este hecho de que sea hermoso? ¿Acaso Moisés se está jactando porque él es el que está escribiendo, está diciendo que él era hermoso cuando nació? Pero realmente, ya como hemos venido diciendo, es necesario considerar los paralelos con las palabras empleadas en Génesis, porque esta palabra que habla de decir que era hermoso es la misma que se ocupa o es parecida cuando dice en Génesis 1 que todo lo que Dios hizo era bueno, vio que era bueno, que era agradable a la vista, que era agradable a los ojos. Entonces, también está en Génesis 6:2 cuando dice que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres y eran hermosas. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros pensamos que el Señor está restaurando todas las cosas y está hablando de una nueva creación por medio de un pueblo que iba a ser dado para el Señor, entonces Moisés, siendo ese nuevo representante, al igual que lo fue Adán, está hablándonos de una nueva creación. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Es evidente que un bebé siempre va a ser hermoso a los ojos de sus padres, ¿sí o no? O sea, el bebé, por más rojito, recién nacido y todo sale, siempre los padres lo van a ver bello, lo van a ver hermoso. Entonces, ¿será que esto es lo que Moisés quiere transmitirnos o realmente hay algo más en este aspecto? Yo pienso que Esteban en Hechos 7 nos da la clave para entender más a qué se refiere con que era hermoso. En Hechos 7, si pueden ir por favor a Hechos 7, Esteban está dando su discurso contra los judíos por endurecerse siempre contra el Señor. Dice, en aquel tiempo, Hechos 7, Hechos 7:20 dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue hermoso ¿a quién? A los ojos de Dios. Entonces se nos habla de que este niño nació con un propósito mucho más grande de lo que podrían haber pensado incluso sus padres, pero ellos estaban convencidos de que era un niño que iba a ser usado grandemente por el Señor. Pero al final de todo no es por los méritos de Moisés, no es por lo que él pudiera hacer en sus fuerzas, al igual que Noé, al igual que Abraham, al igual que Enoc, al igual que Abel, Moisés halló gracia ante los ojos de Dios. Se nos dice en Hebreos 11 que ellos escondieron por 3 meses al bebé. Sin duda era el tiempo razonable en que podían mantenerlo oculto. Ya un bebé de más de 3 meses es más difícil poderlo mantener callado, poder mantenerlo en secreto. Y ellos dicen, sin embargo, que ellos no temieron el decreto del rey. Ellos literalmente, según la palabra que se ocupa aquí, ellos no se echaron para atrás, ellos no retrocedieron ante el decreto del rey. Y si se recuerdan, la audiencia en Hebreos está siendo exhortada a no echarse atrás, a no volver atrás, sino a seguir adelante, caminando por fe y confiando en el Señor. Cuando nosotros leemos en Éxodo 2, este mismo relato dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer, una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Tomó un arca, y esto de nuevo es una referencia a Génesis, cuando se ocupa la misma palabra para hablarnos del arca que guardó a la gente en el diluvio. La aparición de esta palabra une las historias entre Noé y Moisés, los cuales jugaron un papel muy importante en el plan de redención de Dios. Es notorio también de que ambos encontraron salvación de muerte segura al ser guardados dentro de un arca. El acto de fe de los padres de Moisés yace en el hecho de que ellos están entregando a las manos de Dios a este bebé. Sin duda, poner el bebé en el Nilo implicaba varios escenarios, ¿sí o no? Por un lado, podría el niño quizás morir ahogado.
Por otro lado, podría ser encontrado por las autoridades de los egipcios o incluso, según se entiende, en ese tiempo era normal que cocodrilos hubieran nadando en ese lado del río. Entonces, ellos están entregándolo, están encomendándolo a las manos de Dios, y nosotros, hermanos, de la misma manera somos llamados a encomendarnos a las manos de Dios en cualquier circunstancia. Reconocemos que nuestros recursos, que nuestra sabiduría, que nuestras habilidades son limitadas, y por eso es que nos entregamos al Señor confiando en que Él hará más de lo que podemos pedir o imaginar. Y vemos que providencialmente llega a las manos de la hija de Faraón. Nada está ocurriendo al azar, nada está aconteciendo simplemente porque sí. Estas no son coincidencias. Yo ya tenía planeado todo esto, y de la misma manera también Dios ya tiene orquestada cada una de las circunstancias que atravesaremos. La pregunta es cómo vamos a responder ante esta providencia del Señor, que nos pone en lugares quizás en las que nuestra fe es puesta a prueba. Entonces dice de que la hija del monarca que ordenó la muerte de los bebés hebreos encuentra a Moisés. Ella sabía que el bebé era hebreo, quizá por el tono de piel de Moisés, quizá por la tela y la ropa que estaba usando, quizá por sus rasgos físicos. Ella estaba segura de que era hebreo. Sin embargo, ella es movida a compasión, ella es movida a misericordia y le perdona la vida. En un sentido, ella también termina desobedeciendo al edicto del rey. Esto que los padres de Moisés hicieron nuevamente es literal entregar al niño a las manos y el cuidado de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podríamos estar seguros, de que Dios está obrando en medio de esto? ¿Cuál es la garantía? Yo te estoy diciendo que no es coincidencia todo esto que está narrándose, pero ¿cuál sería el argumento? Primero se dice que la hija de Faraón le tuvo compasión. Esto es un término que la Biblia ocupa en el resto de la Escritura para hablar de misericordia divina. Es aquella misericordia que obra en favor de la otra persona. A diferencia de sentir lástima, tener compasión sí lleva a tomar acciones. Ejemplo de esto lo encontramos en la parábola del buen samaritano en Lucas 10, donde dice que pasaron el sacerdote y pasaron el levita, y les valió la persona que estaba ahí en el camino. Pero hubo un samaritano que sí se acercó, que dice que movido a misericordia se acercó y cuidó de él. La compasión actúa, la compasión se acerca, la compasión muestra un cuidado intencional por los demás. Dios tuvo y ha tenido compasión de nosotros cuando vio nuestra condición caída y nuestra condición maldita, y se acercó a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, quien en la cruz recibió la ira que tú y yo merecíamos. El Señor fue movido a misericordia. Entonces, paralelo a esto encontramos la narración entre Éxodo 2 y Éxodo 3. Vemos las similitudes que hay entre el obrar de la hija de Faraón y el obrar de Dios. Éxodo 2:5 dice que la princesa bajó, es decir, la princesa descendió a bañarse al Nilo. La razón de esto es que donde ellos vivían tenía que estar en una posición más alta para evitar que las aguas causaran estragos en los hogares. Entonces se nos dice de que ella bajó, ella descendió a bañarse al Nilo. Y en Éxodo 3:8 Dios dice: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y espaciosa. Ambos descienden. El Señor desciende de lo alto para visitar a su pueblo y obrar en favor de ellos. Éxodo 2:5 y 6 dice que la hija de Faraón vio vio el arca, y al abrirla dice que vio al niño. Éxodo 3:7 dice: Dios, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y en Éxodo 3:9 reitera: ha visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Y en Éxodo 2:6 también dice que la princesa oyó que el niño lloraba. ¿Ven que todo esto es providencial? Una princesa está bañándose y un niño es puesto en un arca encomendado al cuidado de Dios,
y ese niño providencialmente llora en ese momento para que ella pueda escucharlo y tener misericordia de él. Ninguna de las cosas está ocurriendo al azar. Y se nos dice en Éxodo 3:7, he escuchado el clamor del pueblo a causa de sus capataces y estoy consciente de sus sufrimientos. Entonces vemos, ¿no?, el contraste, la respuesta que está mostrando la hija de Faraón, pero más importante aún, la respuesta del Señor en medio del sufrimiento y las pruebas que está pasando su pueblo. Ahora, en Hechos 7, continuando con el relato de Esteban, si vamos a Hechos 7, dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue hermoso a los ojos de Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés, o fue instruido Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. La hija de Faraón lo recogió, lo crió como a un hijo suyo. En Éxodo 10 dice que cuando el niño creció, Jocabed lo tuvo que llevar de nuevo a la hija de Faraón para que ella terminara de criarlo, y lo nombra Moisés, diciendo, lo he rescatado de las aguas. Y este nombre hasta cierto punto hasta es profético, porque no solamente Moisés es rescatado una vez siendo un bebé, sino que cuando ellos cruzan por el Mar Rojo, ellos de nuevo, el pueblo es rescatado de las aguas por la misericordia y el poder de Dios. Pero con este relato de que es de nuevo entregado a Jocabed, que ha entregado a la princesa, ¿qué podemos aprender de la fe de Jocabed? Esta es la segunda vez en que ella literalmente tiene que entregar a su hijo a la providencia de Dios. Ella no está segura si va a volver a ver a Moisés. Ella lo está dando para que él sea criado como un parte de la corte real. No sabe si lo va a volver a ver, no sabe si incluso lo van a descubrir y lo van a matar. Es probable que el niño apenas había sido destetado, tiene 3, 4 años Moisés cuando es entregado a la hija de Faraón, pero su madre está confiando en el Dios de Israel. Esto nos enseña de que la fe no se trata solamente de dar un paso de fe y ya estuvo nuevamente, es un estilo de vida. Una cosa es dar pasos de fe, otra muy distinta es caminar por fe. Pero a nosotros se nos anima a correr la carrera de la fe. Repito, una cosa es dar pasos de fe, otra muy distinta es caminar por fe, pero a nosotros se nos anima a correr la carrera de la fe. ¿Dónde te encuentras el día de hoy en todo esto? Quizá estás sentado, quizá estás agotado de estar caminando, de estar corriendo, de estar trotando, pero hermano, iglesia, se nos llama a correr esta carrera. Es un maratón en el que tenemos que continuar avanzando, no podemos retroceder, no podemos echarnos para atrás. Somos llamados a perseverar y a continuar poniendo nuestra mirada en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Esto lo hacemos cuando nosotros estamos confiando y dependiendo del Señor. Ahora, esto es un proceso también, ¿verdad? Es como un niño que primero empieza a gatear, después va caminando y después va trotando. De la misma manera la fe se va ejercitando, pero lo que quiero decir es que no nos conformemos con simplemente dar un paso de fe y ya está, con simplemente decir ya hice esto, ya estoy bien con el Señor. No, estamos llamados a confiar continuamente, a depender continuamente del Señor en todas nuestras circunstancias. Versículo 24 de Hebreos 11 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, si se fijan, hay algo intencional en esto. El caminar por fe también es una decisión voluntaria de nosotros, por el mismo amor que tenemos por el Señor, por el mismo deseo de agradarle, de confiar y de descansar en Él. Es que alguien como Moisés escogería voluntariamente ser vituperado con el pueblo de Cristo.
¿Quién de nosotros, usando solamente nuestra razón humana, dejaría los tesoros de Egipto para ser maltratado con un pueblo que está siendo oprimido? ¿Quién de nosotros podría hacer eso? Pero notamos algo bien interesante, de que la fe nos lleva a tomar decisiones, incluso aquellas que van en contra de la propia razón. ¿Por qué? Porque estamos confiando en que Dios obra más allá de nuestra comprensión humana e ilimitada. Nosotros confiamos en el Señor. Dice que una vez que Moisés creció, él se rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto es negarse a afirmar, esto es negarse a confesar que él se identifica como parte de la corte real. Es renegar, es repudiar ese título, es desecharlo. En Hechos 7:23 se nos dice de que Moisés tenía alrededor de 40 años cuando le vino al corazón visitar a sus hermanos. Es decir, el centro afectivo del ser de Moisés, su corazón, su mente, su propia alma, por así decirlo, gemía por identificarse con sus hermanos en lugar de ser identificado como un príncipe en Egipto. El hecho de que tenía 40 años nos habla de que esto no fue un impulso de la juventud, sino algo a lo que un hombre ya había meditado y genuinamente había madurado ese deseo de ser asociado con el pueblo hebreo y prefirió ser maltratado con ellos. Por eso, hermanos, la fe ancla nuestra identidad en Cristo y nos lleva a estimar todas las cosas como pérdida. Lo repito, la fe ancla nuestra identidad en Cristo y nos lleva a estimar todas las cosas como pérdida. En Filipenses 3, el apóstol Pablo también nos da con mayor detalle qué es lo que significa esto para nuestras vidas. Filipenses 3:8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de ¿qué? Del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces vemos que el testimonio de Moisés es congruente con lo que Pablo está argumentando. Un corazón que anhela a Cristo, que busca saciarse en Cristo, que busca deleitarse en Cristo, echará fuera los afectos por el mundo. No podemos decir que amamos a Dios y amamos el mundo. No podemos decir que queremos caminar con Dios y seguimos lo mismo que el mundo hace. Es imposible, iglesia, que afirmemos amor por Cristo y que nuestros afectos, nuestras acciones, nuestras decisiones giran en torno a los deseos de la carne. ¿Cómo podríamos decir que estamos caminando con Dios si nuestra manera de vivir muestra que nos amamos más a nosotros? Dice Santiago, y él lo expresa con mayor claridad: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y esto es lo mismo cuando nosotros pensamos en la amistad con Dios, significa romper con la amistad con el mundo. Entonces, muchas veces la fe nos va a llevar a decir no a las cosas a las cuales nuestro corazón se aferra más. Podríamos decir que Moisés desechó un futuro prometedor. Quizás Moisés tenía todo el éxito asegurado junto con todas las comodidades que pudiéramos imaginar. Quizás el día de hoy para ti esa no es una tentación tan grande. Quizás no te ves tentado a renunciar a Cristo por las riquezas, por una posición en el trabajo, por mayor comodidades. Pero ¿qué hay de la familia? Ese sí es un punto que es más delicado, ¿verdad? Una cosa es decir no a los tesoros de Egipto y otra cosa es decirle no a la persona que te ha criado, como la hija de Faraón a Moisés. Una cosa es decir que no quiero nada de los recursos de Egipto, de todo eso que quizás Moisés probó. Y otra cosa muy distinta es decirle no a quien ha puesto en riesgo su propia vida para salvarte, a quien ha invertido años de su propia vida en nutrirte y de tomarte bajo sus alas.
Pero el Señor Jesús ha dejado claro a quién le debemos nuestra lealtad. Mateo 6, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, apreciará a uno y despreciará al otro. El Señor está diciendo, no podemos tener un corazón dividido. Nuestro corazón tiene que ser solamente para el Señor. Y esto no significa un desprecio o deshonrar a los padres, pero igual que escuchábamos en la escuela, también se nos impulsa que debe haber un amor que es más grande que incluso el amor que podamos tener por nuestra propia vida. De hecho, Mateo 10 en adelante dice, 37 al 39, el que ama al padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Recordamos el ejemplo de Moisés. Moisés seguramente calculó el costo de ser identificado con el pueblo de Cristo. Seguramente calculó y él entendió lo que significaba romper con todas esas comodidades, con todo ese lujo, con todo ese futuro prometedor que él tendría. La gran pregunta es, ¿por qué alguien haría esto? Y de nuevo, somos llamados a caminar por fe. Entendemos que hay cosas mejores que Dios ha prometido para su pueblo que simplemente deleites temporales. Dicho en otras palabras, cualquier identidad que tengamos que no está fundamentada, que no está cimentada en el Señor Jesucristo, terminará siendo una mala transacción en tu vida. Lo repito, cualquier identidad que tengas que no esté cimentada en el Señor Jesucristo, terminará siendo una mala transacción en tu vida. Y la razón de ocupar este término, transacción, es porque Pablo en Filipenses se ha encargado de usar un lenguaje que es referente a economía. Si se fijan, él habla, lo he tenido por pérdida, una ganancia para mí, y ahora está diciendo más adelante de que esto, o sea, el no vivir para el Señor, tenerlo por basura, es una mala transacción, un mal negocio, por así decirlo, una mala inversión. Cristo debe tener la preeminencia en nuestras vidas, y aunque esto se refiere a que Él es lo más importante, que Él tiene prominencia, tiene el primer lugar en nuestros corazones, eso también significa que nosotros somos llamados a verlo todo a la luz del Evangelio. Igual que David expresaba en la escuela, somos llamados a vivir corandeo, es decir, cómo el Evangelio transforma mi matrimonio, mi relación con mis padres, mis hijos, mi ética laboral. Todo tiene que ser permeado por el Evangelio, entonces todo lo hacemos cimentados en Él. Similar dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes cómo puedes determinar si tienes fe o no? Las palabras de Pablo en Filipenses 3 dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo. El amor que nosotros tenemos por Cristo debe superar a cualquier otro amor que podamos tener. El apóstol usa este lenguaje para decirnos que conocer a Cristo y ser hallado en Él, esa es la mejor inversión que nosotros podemos hacer el día de hoy. ¿Qué cosas consideras tú como ganancia que tienen más valor que Cristo? Eso te va a decir si tienes fe o no en Él. Vean qué interesante también, Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es interesante, ¿cómo podría Moisés saber que estaba escogiendo el vituperio del Mesías? Sin duda, al igual que Abraham, cuando se menciona, Jesús dice de que Abraham vio el día y se regocijó, también por la fe Moisés estaba consciente, por revelación de Dios, de que este sufrimiento, esto que el pueblo estaba experimentando, apuntaba a un sufrimiento mayor, es decir, al sufrimiento del Mesías. Entonces, vean qué interesante también Moisés, qué sabio la manera en cómo él está viendo las cosas. Él dice de que él prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto.
¿Se acuerdan que en Éxodo 12, bueno, podemos ir ahí también, Éxodo 12, se nos dice algo bien interesante? Éxodo 12 dice, Éxodo 12, 35 y 36, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo de ante los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Vieron que Moisés estaba diciendo, ¿para qué voy a deleitarme y agarrar todo esto si al final lo van a perder? O sea, es pensar con sabiduría esto, es pensar a largo plazo, es pensar en lo eterno, no solamente en aquello que me da beneficio en esta tierra ahorita, en este mundo que es temporal. Moisés está pensando, ok, el pueblo, por la palabra de José, se acuerdan que él dijo, ellos van a salir después de cierto tiempo y llévense mis huesos como garantía de que eso va a ser cumplido por el Señor. Entonces Moisés está pensando a largo plazo, y es lo que nosotros también debemos hacer con las decisiones, si realmente estamos buscando un deleite temporal o estamos pensando realmente en lo que traerá gloria a Dios y será de mayor beneficio a largo plazo. Entonces, es interesante, Moisés prefiere ser maltratado ahorita, él prefiere el vituperio de Cristo que después ser despojado de todas esas riquezas. Está siendo un hombre que es sabio. Entonces, ¿qué nos enseña esto acerca de la fe? Que la fe fija nuestra mirada en el galardón, que es Cristo mismo. La fe fija nuestra mirada en el galardón, que es Cristo mismo. Yo no sé qué galardón está esperando el Señor, no sé si realmente hay algo más que Cristo que pudiera tu alma anhelar como un galardón más grande que esto, pero aquí lo que el autor de Hebreos nos está diciendo, que tenía puesta la mirada en el galardón, nos dice algo. La palabra galardón aquí significa una recompensa, y en ese sentido tiene una connotación tanto positiva como negativa. Positiva, es decir, un premio para aquellos que han vivido por la fe. Sin embargo, también implica un castigo divino, que es el resultado de vivir en incredulidad. ¿Qué galardón esperas recibir el día de hoy del Señor? Si hoy te tocara recibir tu galardón, ¿qué recibirías? ¿Has confiado en Cristo o has confiado en tus propias habilidades? De eso dependerá el galardón que recibirás. Hay algo más grande, más precioso, más hermoso que recibir al Señor mismo. Y este es el lenguaje que Pablo ocupa a lo largo de su carta a los Filipenses. Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir, Cristo, el morir, ganancia. Es decir, este hombre respiraba por Cristo. Nosotros somos llamados a imitar su ejemplo, a vivir por Cristo, a respirar para Cristo, a hacerlo todo para la gloria de Cristo, sabiendo que morir simplemente una ganancia para nosotros. En Filipenses 1:29 se les dice, a ustedes se les ha concedido por amor a Cristo, no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Pablo está diciendo, el sufrimiento a causa de Cristo es un regalo de parte de Dios. Esto es evidente que es por causa de Cristo y no por nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando Pedro dice, es obvio que no hay nada honorable en soportar la retribución cuando hemos pecado, pero si estamos sufriendo por causa de Cristo, entonces somos bienaventurados? Dice Pedro, el Espíritu de Dios reposa sobre su cabeza. Entonces podemos estar confiados aún en medio de las circunstancias de que Cristo nos sostiene y que Cristo también es digno de que suframos por Él y lo perdamos todo por Él. En otras palabras, Pablo está diciendo, a causa de la misericordia que han recibido, a causa del perdón de sus pecados, es que ustedes entonces pueden vivir para Cristo, incluso sufrir y perder la vida por Él. En Filipenses 2:30, hablando acerca de Epafrodito, se dice que por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Se nos habla de un hombre que estaba resuelto también a morir por Cristo y por la causa del Evangelio. Y en Filipenses 3:8 al 11 dice, y más aún yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor,
Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Vemos entonces pues que Moisés, al igual que el apóstol Pablo, prefirió identificarse con Cristo y su pueblo que ser reconocido por príncipe de Egipto. Esto me recuerda a las palabras de Thomas Watson cuando él decía de que el peor día en la vida del creyente siempre va a ser de mayor consuelo y mayor bendición que el mejor día en la vida del incrédulo. ¿Por qué? Porque esta es toda la felicidad que ellos van a poder tener. Este es todo el gozo que van a poder disfrutar. Maldita la afirmación de que esta es tu mejor vida ahora. Nuestra mejor vida está por venir cuando el Señor regrese. Podremos disfrutar. Dice que toda lágrima será enjugada. Ya no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá pecado. Entonces podremos totalmente disfrutar plenamente del Señor sin este cuerpo de corrupción, sin este cuerpo de carne. Entonces somos llamados a identificarnos con el vituperio de Cristo y no con los tesoros de los egipcios. Dice en Hebreos 11:27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Reconozco que este es uno de los pasajes que más ha costado su estudio, porque en primera instancia pareciera que hay una contradicción entre Éxodo y Hebreos. En Éxodo dice, en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos, y entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe y juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Y me imagino que se le bajó la presión a Moisés, ¿no? O sea, el hecho de que él se da cuenta de que fue descubierto. Ala, dice. Y esa es la misma expresión que dice, ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Moisés sabe que lo que él hizo no fue correcto y que ahora es muy probable que quieran su cabeza. Dice el versículo 15 de Éxodo 2, al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y ahí se sentó junto a un pozo. Entonces, dice el versículo 14 que Moisés, al enterarse de que se supo que asesinó a un egipcio, tuvo temor y huyó de la presencia de Faraón, quien intentó matarlo. Y saliendo de Egipto, huyen a Madián. Pero vean qué interesante, Moisés huye del conflicto a la tierra de Madián. Madián significa conflicto o rencilla. Entonces, es como irónico, ¿no? Moisés huye del conflicto a la tierra del conflicto. Entonces, ¿cómo podríamos armonizar lo que hay en Éxodo con lo que hay en Hebreos 11:27, donde dice de que por la fe Moisés salió de Egipto y no temió la ira de Faraón? Recordemos sí también que Moisés salió 2 veces de Egipto. La primera cuando es descubierto de que asesinó al egipcio y la segunda cuando sale con el resto del pueblo de Israel. Pero lo que se nos está diciendo es que en ambas ocasiones Moisés no tuvo miedo, sino que se aferró al invisible y confió en el Señor. Hechos 7, con el relato de Esteban, dice, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba, y esta es la clave, versículo 25 de Hechos 7, pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Versículo 26, al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo, varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro?
Pero el que estaba hiriendo a su prójimo, ¿qué dice? Lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Entonces, el versículo 25 dice de que Moisés pensaba que ellos entendían que él era el libertador, el que lo iba a liberar del yugo, de la esclavitud. Por eso es que en 2 ocasiones Moisés trata de tomar la justicia en sus propias manos. Primero, matando a un egipcio que maltrataba a un hebreo y después queriendo ser un mediador entre estos 2 hebreos. Y aquí lo que nosotros vemos es que a pesar de que aún no ha sucedido el encuentro en la zarza ardiente, Moisés ya tiene la convicción de que él será usado por Dios grandemente. Él ya tiene el deseo, él ya tiene la convicción de que él será usado para la redención del pueblo de Israel. Sin duda, él estaba equivocado cuando pensó que iba a ser por medio de su fuerza o de sus habilidades. Es probable que Moisés se refugia en Madián porque él confía en el Señor y está convencido de que a pesar de su fracaso, él seguirá siendo un instrumento en las manos de Dios. Pero también lo podríamos ver de esta manera. Si Moisés tuvo temor a Faraón, hubo un temor más grande que él tuvo y es temor a Dios. Y eso es lo que echa fuera los otros temores. Cuando nosotros tememos al Señor, al único que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno, entonces todos los demás temores son mitigados. Así es como nosotros también triunfamos en la carrera de la fe, poniendo nuestro temor por sobre todas las cosas en nuestro Señor y Salvador. Pero también es importante, hermano, aprender del ejemplo de Moisés y del fracaso, de que la fe se aferra al invisible y no se aferra al brazo de la carne. Nuevamente, la fe se aferra al brazo del Dios invisible y no al brazo de la carne. ¿Cuántas veces nosotros no hemos intentado hacer la obra de Dios en nuestras manos? ¿Cuántas veces no hemos querido resolver las cosas que son de Dios en nuestra propia fuerza? Pablo nos advirtió de que nosotros, como la verdadera circuncisión, no confiamos en nuestra carne, sino que confiamos solamente en Dios. Él mismo dijo, si alguien tuviera motivos para confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Y aunque el currículo de él es cuanto menos impresionante, él dice, todo eso lo tengo por basura. Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en qué, en la cruz de mi Señor Jesucristo. Entonces, debe llamarnos también la atención de que Moisés es un tipo de Cristo. Claro, no es perfecto y eso es algo que se relata en esta historia. Pero el hecho de que Esteban nos da más luz sobre este suceso muestra 2 cosas. Primero, Moisés supuso que sus compatriotas se darían cuenta de que él era el libertador, pero estaba equivocado. Esto no es narrado en Éxodo. Y también lo otro que se nos dice es que el hombre que era culpable, en Hechos 7:27 dice que empujó a Moisés. En el relato de Éxodo no se mencionan estas 2 cosas y quizás no parecen tener importancia. Sin embargo, hermanos, ¿quién fue realmente malentendido por su propio pueblo? ¿Quién fue empujado, golpeado y le abofetearon a causa del mismo pueblo? ¿No nos habla esto realmente de nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dice en Juan que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. También el profeta Isaías también nos dice del rechazo del pueblo al Mesías. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces esto nos habla y nos apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. Continuando con Hebreos 11, dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vemos realmente 2 eventos milagrosos en el pueblo de Israel, la Pascua y el cruce en el mar rojo. Si se recuerdan, las plagas en Egipto tenían un propósito principal que era mostrar la majestad del Señor en toda la tierra y que su nombre fuera conocido. Es lo que dice Éxodo 9:16,
pero también se dice que él iba a ejecutar un juicio contra los dioses de los egipcios. Estas plagas apuntaban al juicio divino y escatológicamente hablando apuntaban a un juicio universal en el futuro. En sus pantallas hay unas tablas que muestran también cómo es que Dios estaba juzgando a los dioses egipcios, y en cierto sentido él estaba haciendo una decreación, es decir, lo que había hecho en la creación estaba trayéndolo a juicio para mostrar de que él era el único Dios que estaba sobre la tierra. En el concepto de la cultura egipcia, ellos tenían al faraón como aquel que tenía el control de todas las cosas, aquel que realmente podía traer estabilidad y tener un clima agradable para todos. Y lo que Dios está haciendo es hacer añicos esa idea que ellos tienen acerca de Faraón. Faraón no es el más poderoso, sino el Señor. Entonces vemos de que hay una decreación, es decir, donde vemos en Génesis 1, por ejemplo, que la luz es creada de la oscuridad. Ahora vemos en una de las plagas de que la oscuridad prevalece sobre la luz. En Génesis, en el día 2, vemos que las aguas son ordenadas y separadas. En una de las plagas vemos que hay un caos al cambiar la agua en sangre. En el día 3, tierra seca y vegetación. Vemos en las plagas 7 y 8 más bien la destrucción de esta vegetación. Día 4 vemos la creación de las luminarias, y en la plaga 9 vemos el oscurecimiento de las luminarias. Y así vemos el día 5 y 6, donde hay la creación de los peces, vida, donde hay muerte en los animales y en los primogénitos. Entonces, esto no está hablando de un juicio que Dios está trayendo sobre los egipcios. Y al igual que Noé, el Señor advirtió de que vendría un juicio sobre todos los primogénitos de Egipto. El Señor dice, habrá un gran clamor sobre la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que el Señor hace distinción entre los egipcios y los israelitas. Entonces, tanto durante la Pascua como el cruce en el Mar Rojo, podemos notar la preservación de la comunidad del pacto en medio del juicio de sus enemigos. Tenemos esa certeza, la certeza de que seremos guardados, de que seremos protegidos por el Señor en medio del caos, en medio de la destrucción, en medio de un mundo que cada día aborrece más y más a Dios. Seremos preservados y guardados por el poder de Dios. Es notorio notar, ¿no?, que en Éxodo 15, en el canto de Moisés, en el canto, cuando ellos salen, dice, canto al Señor porque ha triunfado, al caballo y al jinete ha echado al mar. Y si se recuerdan, ¿qué era lo que Faraón ordenó que hicieran con los bebés hebreos? Que los echaran al Nilo. Entonces, podemos ser nosotros la burla de los enemigos de Dios, podremos ser humillados, podremos ser escarnecidos, podemos ser tratados cruelmente, podemos temporalmente incluso llegar a perderlo todo, pero en última instancia no seremos juzgados con los incrédulos. Salmo 1 dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Entonces estamos con la certeza de que como el Señor nos conoce nuestros caminos, no pereceremos junto con los impíos, seremos guardados y preservados por el gran poder de Dios. Por eso, hermanos, la fe garantiza que como comunidad del pacto del Señor seremos preservados de la ira venidera. Lo mismo se dice o no acerca del testimonio de Rahab, donde dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días, y que por la fe ella no pereció. Si recordamos, Rahab era una mujer, era prostituta y era gentil. Ella no había sido parte de esa comunidad que recibió la ley en el Sinaí. Sin embargo, el testimonio de fe es grande en ella, nos demuestra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella dice en Josué, dice, hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y también supimos todo lo que hicieron a los reyes amorreos que estaban en el otro lado, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto nos acordamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor es
Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces ella comprende de que este Dios está muy por encima de todos los demás dioses, por encima de los demás reyes, por encima de los demás monarcas. Entonces el hecho de que ella es salvada también muestra la fidelidad de Dios en cumplir el pacto que Dios hizo a Abraham, donde dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces la gracia también es dispensada a aquellos que están fuera de Israel. Y al igual que con la Pascua, una señal es puesta para distinción entre aquellos que perecerían y la casa de Rahab. En este caso, el hilo escarlata que colgaba de la ventana sin duda apunta a la sangre que había en los dinteles de la puerta. Había una distinción entre aquellos que debían perecer y aquellos que no. Y Dios conoce de entre el pueblo a quienes son los que va a preservar y a los que va a salvar, y esa es únicamente a su iglesia, a aquellos que han confiado en Cristo Jesús por la fe como su bendito Redentor. Entonces, iglesia, como aplicación, se nos ha dicho, iglesia, que es imposible agradar a Dios sin fe. Si queremos correr la carrera de la fe, tenemos que caminar con Dios. No hay otra manera. No podemos caminar solos. Necesitamos caminar con Dios, pero también nos ha puesto en una comunidad para caminar con otros, para poder alentarnos, para poder ser alentados y sostenidos. Vemos a Enoc. Enoc caminó con Dios, Génesis 5:24. Noé caminó con Dios, dice Génesis 6:9. Pero más aún también, hermanos, Abraham dio testimonio de ser amigo de Dios. Y esto lo encontramos en Crónicas 27, Isaías 41, Santiago 2:23. Dice que Abraham dio testimonio de que fue amigo de Dios. Igual Moisés, Éxodo 33:11, dice que no había profeta como Moisés a quien Dios hablara cara a cara. Dice, como un hombre habla con su amigo. Y el Señor Jesús usó también estos términos con sus discípulos. Él dijo en Juan 15:15, ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque les he revelado todo lo que el Padre me ha revelado a mí. Entonces, nosotros también gozamos esta realidad de que somos amigos de Dios y hemos sido unidos por la fe en Cristo. No podemos confiar en quien no conocemos. Iglesia, esta es una realidad profunda. No puedes confiar en aquel a quien no conoces. Decía Herman Bavinck, Dios es conocido en la misma proporción con que es amado. Entonces, ¿cómo podemos caminar con fe? Hay que conocer mucho al Señor y hay que amar mucho al Señor y hay que caminar con el Señor. ¿Conoces tú al Señor? ¿Él te conoce? Nuestra relación con Dios está enmarcada dentro del pacto de gracia, lo que garantiza que Dios camina con nosotros y por lo tanto podremos perseverar en medio de las pruebas y de los sufrimientos. Qué gran ejemplo el que encontramos en todos estos hombres y mujeres de fe, que podemos caminar con el Señor sabiendo de que seremos guardados, seremos preservados, seremos librados de la ira venidera, porque Cristo ha recibido esa ira en nuestro lugar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque lo que nos has enseñado acerca de la fe realmente debería de sacudir nuestros cimientos, Señor. ¿Cuántas veces, Dios, hemos querido nosotros obrar en base a nuestras circunstancias y en base a la desesperación tomar decisiones? Pero usted nos llama, Señor, el día de hoy a que caminemos por fe, a que igual que Jocabed entregó al niño a sus brazos, Señor, a lo que usted hubiera preparado, Señor. De la misma manera nos llama a usted, Señor, a arrojarnos a usted y a su cuidado, nuestros planes, nuestra familia, nuestros deseos, todo lo que nosotros somos, Señor. Ayúdenos a encomendarlo solamente a usted, Señor, donde sabemos que eso será bien cuidado y preservado, Señor. No permita, Señor, que por los tesoros de Egipto cambiemos el vituperio de Cristo, Señor, sino más bien ayúdenos, Señor, a aferrarnos al invisible. Ayúdenos, Señor, a confiar en que veremos su mano obrando en medio de nuestras circunstancias. Ayúdenos, Señor, a caminar y a descansar en usted, Señor, sabiendo de que usted cuida de nosotros, sabiendo de que usted camina con nosotros. Igual que en el desierto, los israelitas veían la nube, la columna de fuego, y todo esto, Señor, servía para alentarlos
Ayúdenos, Señor, también a recordar de que el bien y la misericordia nos seguirán cada día de nuestra vida. Es una promesa que usted ha dado a nosotros como su iglesia. Entonces, Señor, permítanos correr con ánimo, con gozo, genuinamente, Señor, esta carrera que tenemos por delante, pero poniendo los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, Señor. No en nosotros, Señor, poniendo nuestra mirada, no en las circunstancias, sino solamente en Cristo y en el poder de Dios. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro bendito Redentor, el Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga.